En este video ahora sí vamos a hablar sobre el manejo de formularios con React. Vamos a ver algunos detalles para el uso, la creación y la manipulación de formularios y la validación de estos mismos formularios dentro de React. Ya tenemos instalado React y corriendo esta aplicación con un solo archivo. Entonces, aquí tenemos ya un componente, es un componente de clase. Podemos tener componentes de clase o componentes de función. Como este es un componente de clase, entonces es una clase. Se llama app y se extiende de component. Lo único que necesitamos importar es React para obtener el objeto React y el objeto component, que es el que se extiende nuestra clase. Si es un componente de función, entonces en lugar de class es un function, el nombre, paréntesis y no lleva el extends. Y tenemos que exportarlo. Luego, cuando es una clase, entonces el único método que tiene una clase obligatorio es el método render. Y el render retorna el HTML que vamos a mostrar. En este caso estamos mostrando dentro de un div un encabezado con H2 que nada más dice ejemplo formularios. Si vemos ya en el navegador, tenemos el texto en H2, ejemplo formularios. Entonces aquí, en lugar de este texto, vamos a crear un formulario para hacer el manejo del formulario y la validación del mismo. Entonces en el texto, en lugar de poner ejemplo formularios, vamos a ponerle registro de participantes. Y vamos a poner un formulario con 4 campos. Podemos utilizar el HTML simple como tal o utilizar React para poder incorporar Bootstrap dentro de React. La librería para utilizar Bootstrap dentro de React es React. La diferencia está en que con React y Bootstrap tenemos un estilo diferente. Vamos a hacer la prueba con el simple HTML y luego lo cambiamos a React. Entonces aquí después del H2 vamos a crear un form y dentro del form vamos a poner una etiqueta, label, por ejemplo para el campo nombre. Después de la etiqueta colocamos un input de tipo. Todos los inputs llevan un tipo, entonces podemos tener tipo texto, tipo number, email, etcétera, ¿no? O text area, etcétera. Un text area en lugar de un input. Aquí le ponemos que es un text y siempre lleva un name, el nombre del campo, que es la variable, es el nombre de la variable que va a tener este campo. Entonces, nuestra variable le ponemos nombre y como es una etiqueta de línea, la cerramos ahí. La etiqueta, por ejemplo, label, tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, pero el input no tiene una etiqueta de cierre, por lo tanto se cierra aquí. Si vemos, lo salvamos, compila y vemos el estilo. En la página ahora dice registro de participantes y el campo, con simple HTML. Y la etiqueta nombre y el campo. Si esto lo cambiamos ahora con Bootstrap, entonces necesitamos importar los componentes, que en este caso sería form con F mayúscula, input con I mayúscula, label con L mayúscula y esto sería from React strap nada más, hasta la P. Esto ya lo teníamos incorporado. Aquí nos marca que pues no ha sido utilizado, que estos están declarados pero no han sido utilizados. Entonces aquí simplemente cambiamos por F mayúscula, la L mayúscula, la I mayúscula y listo, porque son componentes de React creados ya con estilos y clases para Bootstrap. Si vemos en el navegador, ahora el tipo de campo es diferente. Aquí lo extiende al 100%, la etiqueta, etcétera, ¿no?
Entonces, para darle formato, podemos crear aquí un renglón y una columna. Entonces, estos también los requerimos importar de React row y col. Col es con la O minúscula. Y entonces, después del div inicial, pues creamos el row y el cierre, pues iría hasta después del cierre del div. Y esto hasta antes del cierre del div, no después. Aquí cierra el row. Y después del row creamos un call que le vamos a poner un ancho de 3 y ahí cierra. Y después este call vamos a ponerle un ancho de 6, es decir, en React el cierre lo quitamos de aquí, pero en Bootstrap la pantalla se divide en 12 columnas, entonces tenemos 3 columnas al principio del lado izquierdo, 6 columnas en el centro y 3 columnas al final. Ya no agregamos la otra, pero aquí cerramos el call. Esto lo identamos. El call, perdón, va cerrado antes del row, no después del row. Tienen que cuadrar, ¿no?, las etiquetas de apertura y cierre. El row engloba a la columna. Estos dos están al mismo nivel y estos ya son parte de la columna de tamaño 6. Si vemos ahora, nos lo pone de esta forma. Aquí tenemos el campo y el formulario parece centrado. Tiene 3 columnas 6 y 3 columnas del lado derecho. ¿Por qué? Porque son las que sobran. Como este nada más tiene 6 y 3, 9, entonces para 12 faltan 6. Faltan 3. Esto lo podemos incorporar también dentro de un form group. Entonces aquí podemos agregar un form group para hacer un agrupamiento. Después del form, abrimos la etiqueta form group, no cierra aquí porque los dos elementos forman parte del form group, la etiqueta y el input, el campo. El form group. Esto lo podemos copiar y creamos otro form group que a lo mejor aquí le llamamos correo y el campo de tipo email ahora, pero el name va a ser correo. Ya tenemos aquí dos atributos, nombre y correo, 2 campos para el formulario. Podemos agregar otro grupo, ya lo tenemos copiado, otro grupo, y aquí le podemos poner, por ejemplo, edad de tipo texto, lo dejamos como texto, y aquí ponemos edad. El campo edad va a tener la misma longitud que los campos nombre y correo, entonces podemos hacerlo más corto con el class name, utilizando un call, a lo mejor 2. Entonces si vemos en la página, el campo edad es más corto. Vamos a dejar solo esos 3 campos. Entonces en el siguiente grupo copiamos este y en el siguiente grupo agregamos el botón, por lo tanto quitamos la etiqueta y este, en lugar de ser input, vamos a poner un botón con B mayúscula y aquí le podemos poner guardar. El botón no está agregado en el import, también
con B mayúscula pertenece al React Strap. Entonces aquí podemos agregar el button. Y ahora sí ya no marca error al salvarlo. Vemos en la página y tenemos el botón guardar. Entonces dependiendo de la plantilla que tengamos de Bootstrap es el color que va a asignar para el Primary, Secondary, Success, Warning, Info, Danger, ¿no? Entonces aquí podemos ponerle un color. Vamos a ponerle Success. Este color sería el verde. Entonces el botón ahora tiene un color verde. Entonces, resumiendo, en el formulario tenemos 3 campos: nombre, correo y edad, y el botón. Estos campos tienen un atributo que es el tipo texto, email y texto, y aparte un atributo name, que el name es el que corresponde a la variable que representa cada campo, a cada input. Esta es la variable nombre, correo y la variable edad. Algo que es importante para el manejo del formulario es que estas variables existan en el estado de la clase. Entonces tenemos 2 alternativas para acceder a las variables de estado. Una es crear el constructor y ahí crear la variable state. Y la otra son utilizando los hooks. Vamos a hacer la primera opción. Entonces creamos el constructor. Que recibe los props y aquí invocamos el super props, que sería la primera instrucción dentro del constructor. Ahora la variable estado entonces la variable estado es un objeto JSON que va a tener de entrada al menos las variables del formulario que estamos manejando. Entonces la variable nombre y la inicialización los dejamos como cadenas vacías, el correo y la edad. Entonces tenemos el estado con 3 variables. El estado es un objeto JSON con 3 variables. La variable nombre, correo y edad. Cada una representando la variable del campo del formulario. Entonces, para poderlos utilizar, necesitamos entonces en los inputs agregarles otro parámetro que va a ser el value, y este value va a ser igual al this.state la variable que corresponde. En este caso, para el campo nombre, pues la variable nombre. Para el campo correo, el atributo value this.state.correo. Para el atributo edad, para el campo edad, entonces el value entonces los atributos de cada uno de los campos, pues su valor normalmente lo encerramos entre comillas, pero en este caso, como es un valor que es una variable, entonces va entre llaves porque es una variable de JavaScript, y aquí estamos dentro de HTML. Entonces una variable de JavaScript, para que esta variable devuelva su valor, pues lo encerramos entre las llaves. Cuando un campo, como en el caso de estos 3 campos, nombre, correo y edad, utilizan el atributo value, requieren forzosamente el atributo onChange, es decir, cuando cambie, pero este atributo ya no es un atributo valor, sino es un evento, es decir, es un evento, y este evento ejecuta una acción, es decir, ejecuta una función
o método de la clase, una función de JavaScript o método de la clase, cual podemos crear un método para cada atributo o un solo método que sea. Para tener acceso al método utilizamos this, podríamos llamarle onChange. Esto lo copiamos a los tres campos. Entonces, cada vez que se haga un cambio dentro del campo, es decir, cuando estamos escribiendo texto, estamos realizando un cambio en el atributo o en el campo. Aquí tenemos un error porque no existe el onChange. ¿Sí? Ahorita lo vamos a corregir. Ahí está. Es decir, en el formulario, cuando escribimos en un campo el valor, este va a invocar al método. Ahorita el método no existe. Entonces, cada vez que escribimos, invoca al método, o cada vez que realizamos un cambio en el valor del campo, se invoca al método onChange. Entonces, este método onChange no existe. Sería un método, ¿sí?, que vamos a utilizar en la clase, que vamos a crear en la clase. Resumiendo, en cada input, el atributo value requiere que exista también el atributo para el evento onChange, es decir, cuando hay un cambio, se invoca algo, se invoca una acción. Entonces, después del constructor, creamos el método onChange o función onChange, y esta va a recibir un evento, una variable e que representa el evento que está recibiéndose. Es decir, la acción de escribir dentro del campo provoca un cambio en el campo. Entonces, al haber un cambio, se invoca este método. El método que nosotros especifiquemos, el nombre es lo de menos, lo especificamos en el atributo del campo del input, el atributo onChange. Aquí ponemos un método con el nombre que nosotros queramos, le estoy llamando igual onChange. Entonces este onChange tiene que estar creado aquí. Estos son los que lo van a invocar. Al crearlo aquí, recibe un evento y este evento trae información del campo y del valor. Entonces, dentro de la variable e, que es el evento, existe un atributo llamado target, y de este target podemos obtener el nombre del campo que lo está invocando o que está ejecutando el onChange. Cuando escribimos en el campo nombre, el name es este sería el name, y el value sería el valor que estamos escribiendo en el campo. Entonces podemos tener tanto name como e.target.value, y estos los podemos guardar en variables. Let name igual value igual entonces name va a contener el nombre del campo en el que se está provocando el cambio, que podría ser nombre, correo o edad, y en value el valor de lo que se está escribiendo. Estos dos los mandamos al estado, es decir, a la variable que corresponda. De acuerdo al name, corresponde a este o a este. Entonces, para modificar el estado, no podemos hacerlo directamente con this.state. Tiene que ser a través de la función this.setState, y dentro de setState colocamos el objeto JSON para indicar cuál es el campo, por ejemplo, nombre, punto, dos puntos, value, el valor, la variable value. Nombre sería este atributo, es decir, o esta variable del estado, nombre.
puede ser entonces correo, y correo me estaría refiriendo a esta. Pero en name viene el valor, entonces utilizamos name, pero name va a decir que no existe name aquí, no existe name. Por lo tanto, este tiene que estar entre corchetes para indicar que su valor es el que representa a la variable. Ahora, para que el método onChange pueda modificar el estado, la variable de estado, necesitamos que en el constructor esté ligada la variable a la clase. Y esto sería con this. El nombre del atributo onChange, en este caso del método, va a ser igual a this.onChange bind, y entre paréntesis this. Es decir, el bind lo que está haciendo es ligar el método onChange a la clase para poder modificar el estado. Si un método que nosotros creamos aquí en la clase no modifica el estado, entonces no requiere esta instrucción en el constructor. Solo si este método o esta función va a modificar el estado en algún momento, entonces requiere ligar este método o función al constructor y a la clase de esta forma. Si lo vemos en el navegador, ya se actualizó la página y al escribir, el valor que escribimos en el campo, en cada uno de los campos, se guarda en las variables de estado. O en la variable de estado, en los atributos de la variable de estado, que es nombre, correo y edad. Esto lo podemos comprobar si, por ejemplo, mandamos a la consola el estado, this.state. Si abrimos ahora la consola en el navegador y escribimos Juan, se imprime el estado. El estado actualmente tiene tres variables: nombre, correo y edad. Nombre, correo y edad. Y se imprime por cada vez que le damos clic a la tecla, o cada vez que oprimimos una tecla para escribir un nombre. Si aquí ponemos correo@correo.com, entonces ya está las dos variables, nombre y correo, con valores. Edad 20. Dado que no se actualiza el estado en el momento en el que se está escribiendo, pero ya tiene la variable, o en el momento en el que lo imprime, nada más me muestra el 2, el último dígito no me lo está mostrando, el último carácter. Esto es debido a que el estado no se actualiza en el momento, y lo estamos imprimiendo después de que hicimos la actualización, ¿no? Pero ahí están los valores, o sea, es decir, los valores están en las variables. Entonces, para poderlos enviar a la base de datos o a algún otro archivo, pues lo único que enviamos es el estado, o lo separamos, es thisState.nombre, thisState.correo y thisState.edad. Tenemos las tres variables. Esto también nos va a permitir realizar la validación de los campos. ¿Sí? Una forma de hacer la validación en los campos sería a través de mensajes que pudiéramos escribir junto a los campos para indicar que esos campos, por ejemplo, son obligatorios o no. Para ello podemos utilizar otro componente de Rackstrap, que es el form feedback. Y este form feedback podemos agregarlo en cada grupo. Después del input, en el grupo para este input del nombre, creamos el componente y cierra. Y aquí podemos poner una variable
que también está en el estado, this.state. Por ejemplo, mensaje nombre. Esto lo copiamos y lo pasamos en el grupo del email. Antes del form group, está dentro del grupo del form group. Y aquí podemos poner mensaje correo. Mensaje correo. Y otro después de edad, del input de edad. Y aquí le llamamos mensaje edad. Entonces esas tres variables, mensaje nombre, mensaje correo y mensaje edad, las podemos agregar al estado. Después de edad ponemos mensaje nombre, dos puntos y lo dejamos vacío. Después mensaje correo, mensaje edad, dos puntos, dejamos comillas vacías. Y estas variables ahorita no se ven, pero aquí mostraría la información debajo de cada uno cuando validemos cada uno de los campos. Ahorita los mensajes no se muestran. Vamos a cerrar la consola mientras tanto. No se muestran porque además están vacíos, pero por ejemplo si colocamos valor inválido, no se muestra. Se muestra únicamente hasta que el campo, una vez validado, indiquemos aquí, por ejemplo, invalid. Si indicamos que no es válido, entonces el campo pone su borde en rojo con este símbolo y se muestra el texto del form feedback. Por lo tanto, en el código necesitamos establecer si el campo o el valor es válido o no es válido. Aquí podríamos agregar una variable this.state valid nombre valid correo y en el último valid edad. Entonces estas variables las estamos utilizando del estado. Necesitamos crearlas en el estado. Entonces podríamos crear las variables valid nombre y lo dejamos vacío, valid correo y valid edad y la dejamos vacío también. Pero los atributos que agregamos a los campos no los podemos dejar como está, sino necesitamos más bien estos dejarlos como false, valid, false y false. Los hacemos true cuando sean inválidos. Entonces podrían llamarse invalid mejor, invalid nombre, invalid correo e invalid edad. Entonces en el campo, en cada uno de los campos, aquí tendríamos que ponerle el atributo, la variable invalid igual, invalid igual, invalid igual. Ahora sí,
Si vemos en el formulario, no tenemos ninguna alerta, pero si el campo, si la variable dentro del estado la cambiamos por esta que tiene un texto, por true, o sea, es inválido, entonces nos lo estaría mostrando invalid nombre, pero nos hace falta que las variables también sean no valid, sino invalid. Invalid, estas variables son las que están en el estado. This state, invalid edad, invalid nombre e invalid correo. Y aquí le ponemos invalid igual a lo que contenga esta variable. Por defecto, esas variables contienen false. Entonces, cuando la variable cambia a true, como en este caso, para el nombre, en el atributo nos va a mostrar entonces la alerta, el valor que nosotros le pongamos al mensaje cuando lo hagamos true, el invalid name. ¿Dónde vamos a validar? En el onChange. En el onChange mandamos los datos al estado, pero antes de enviarlos al estado, y lo estamos imprimiendo en consola, esto nada más fue para probar, entonces lo quitamos, pero aquí validaríamos si los valores son correctos. Pero como esto se ejecuta cada vez que oprimimos una tecla y no hemos terminado de escribir, tenemos que hacerlo en el envío del formulario. Es decir, la validación tendría que ser más bien cuando le damos al botón guardar. Ahorita dejamos nuevamente esto en false y quitamos el texto. De inicio, los textos de los mensajes que se van a mostrar por cada campo están vacíos o no se están mostrando. Es decir, aquí no tenemos mostrado nada, sino que hasta que empiece la validación. En este momento, el estado contiene estas variables, pero las variables con los valores van a ser estas: nombre, correo y edad. Son las que enviaríamos a la base de datos. Estos nos enviarían a la base de datos. Estos nos sirven para hacer la validación del formulario. Entonces, en la etiqueta form, tenemos que agregarle el onSubmit. Y esto va a invocar otro método que a lo mejor le podemos llamar enviar a la base de datos. O sea, el nombre es lo de menos. También le podemos llamar onSubmit al método. Este método, enviar a la base de datos, tiene que encontrarse también como atributo, como un método de la clase, en este caso la clase app, onChange, y después del onChange y antes del render, que es otro método, creamos el método enviar a la base de datos, y este método se va a ejecutar y recibe un evento también. Entonces, con el evento podemos detener la acción del botón. Es decir, cuando le damos clic al botón, si se dan cuenta, el botón se accionó e hizo el submit del formulario. Por lo tanto, se fue a la misma página porque no hemos indicado dónde se va a ir. Y envía las variables, lo que hayamos escrito en las variables. Si aquí escribo algo, y lo enviamos, entonces ahora en el URL vienen las variables. Lo que necesitamos es evitar que haga esa parte, es decir, que se mueva el formulario antes de la validación. Entonces, en el método que se ejecuta cuando le demos clic al botón es el método que está en el submit, en el onSubmit del formulario. Este es el método que se va a ejecutar. Recibe el evento y en el evento prevent default, es decir, detiene la acción por defecto que ejecuta el evento, el evento del submit. Si lo salvamos y probamos,
Ahora cada vez que le dé al botón no se acciona. Se ejecuta el método enviar a la base de datos, pero no se acciona el formulario. La acción que realizaba previamente cuando no teníamos era esta llamada a Prevent Default, era la acción del submit. El formulario se envía hacia alguna acción, pero en este caso, con Prevent Default lo estamos deteniendo. Y ahora lo que tenemos que hacer es validar los campos. Como ya estamos dándole clic al botón, los valores de los campos se encuentran en las variables de estado, es decir, en las variables nombre, correo y edad. Y aquí podríamos validar, por ejemplo, si this.state.nombre es vacío, una validación simple nada más ahorita. Si el campo está vacío, entonces aquí podríamos cambiar en las variables de estado estas variables que indican la validación. Por lo tanto, como vamos a modificar el estado, este método también requiere ligarse en el constructor para la clase, ¿no? This. Enviar a la base de datos igual a this. Enviar a la base de datos .by y entre paréntesis this. Y dentro del if necesitamos ligarlo entonces a la base, a la clase. Dentro del if que tenemos en el método enviar a la base de datos, si el nombre es vacío, entonces aquí cambiamos las variables de estado. This.setState y dentro del método setState el objeto JSON en llaves y las variables son, como estamos validando el campo nombre, mensaje nombre e invalid nombre. Entonces invalid nombre lo hacemos true y mensaje agregamos el mensaje. Como el campo es vacío o el campo está vacío, aquí indicamos que el campo nombre es obligatorio. Indica tu nombre. Si vamos al formulario y le damos clic al botón sin escribir nada en nombre, entonces se vuelve true el invalid nombre y aparece el texto que estamos indicando que el campo nombre es obligatorio, indica tu nombre. Si lo vuelvo a recargar y ahora escribo algo en el campo nombre y le damos guardar, no aparece esa opción porque el campo no está vacío. Esto lo estamos haciendo solamente cuando el campo está vacío, de acuerdo con esta validación. Es decir, esto contiene el valor del campo, el estado. No necesitamos acceder al campo de otra forma, ni como era en el HTML tradicional o en el JavaScript tradicional con el document.getElementById y el ID que tenga el campo. En este caso, los valores de los campos ya están en las variables del estado que corresponden. Estas variables son las que nosotros pusimos en value para cada uno de los input en el value. Ahora también, después de validar el campo nombre, podemos validar el campo correo. Si el campo correo es vacío, this.state, modificamos el estado setState, y dentro del método setState llaves para indicar el objeto JSON, y en este caso las variables son invalid correo true y la otra variable es mensaje correo y aquí indicamos el mensaje. Indica tu dirección de correo, le vamos a poner.
por último, el this.state.edad, si este campo está vacío, entonces modificamos el estado, this.setState, y dentro de setState las llaves para indicar que es un objeto JSON, invalid edad, los puntos true, y mensaje edad indica tu edad. Si después de la validación, si entra a alguno de los ifs, entonces debe detenerse, ya no continuar. Entonces aquí podríamos agregar otro if y podemos poner this.state.invalid nombre. Si invalid nombre es verdadero, es inválido, entonces lo negamos. Si implica que sea falso, que los tres son falsos, si los tres son falsos, invalid correo, entonces aquí también lo negamos. Y negado this.state.invalid edad. Esto implica que si todos son falsos, es decir, se vuelven verdaderos cuando está inválido el campo, cuando el campo lo dejan vacío. En este caso, cuando son falsos todos, por eso lleva el signo de admiración, son falsos los tres. Si los tres son falsos, entonces ya podemos continuar. Si no, no va a entrar a este if y no va a continuar. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos enviarlo a la base de datos o a otro componente, el objeto estado. ¿Sí? Si vemos en el formulario, dejando los tres campos vacíos y le damos clic al botón, los tres se alarman. Si alguno lo escribimos, y damos guardar, entonces implica este sigue parado. Si no, aquí podríamos a lo mejor agregar una acción. Ahora sí, el console.log se envían los datos. Y aquí podríamos agregar this.state. Todos los campos, todas las variables del estado. Si abrimos la consola, y le damos guardar, entonces indica tu edad, pero nos está mandando el mensaje. Aquí puede estar pasando que por el retraso en la actualización del estado, los valores todavía no son, todavía no están actualizados. Entonces, podemos crear entonces una variable local en el método enviar a la base de datos, después del prevent default, una variable que sea válido igual a true. Y en cada uno de los ifs, la variable válido la hacemos falso. Ya no es válido porque entró al menos a un if.
Entonces en cada uno de los ifs, válido igual a falso, false, y en el último if, después de actualizar el estado, válido igual a false. Entonces en este último if validamos si es válido. Si no entró a ningún if, entonces sí continuamos con el envío a la base de datos, pero si entró en alguno de los ifs, ya no continuaría. Limpiamos la consola y creamos datos para estos dos y no para edad, lo enviamos y entonces ya no se muestra y nos marca que la edad no es correcta. Si agregamos la edad, quitamos el correo, entonces nos marca el error en correo y no aparece la leyenda. Entonces ahora todos los campos tienen un valor, lo enviamos y ahora sí aparece la leyenda. Ahora sí se va a la base de datos. ¿Y cómo podemos hacer el envío a la base de datos? Ya sea que utilicemos el Axios o el Fetch para enviar los datos al backend o al servidor de soporte o a otro componente, como estamos mencionando aquí, enviando el redireccionamiento con el router a otro componente, enviando el estado. Aquí el estado, si vemos en la consola, solo puso object, porque ya está ahorita concatenado con un texto. Entonces aquí tendríamos que ponerle un json.stringify para que el objeto sea convertido en texto. Entonces ahora si escribimos cualquier valor, ahora sí tenemos enviar los datos y el objeto con todos los datos. ¿Sí? No importa que en el Axios mandemos todo el estado y también vayan estas variables, de todos modos el backend únicamente va a utilizar las variables por su nombre: nombre, correo y edad, o sea, las variables que corresponden a los datos que requiere, y son los valores que vamos a recibir principalmente en el backend. Entonces este ha sido un pequeño ejemplo de cómo manejar los formularios con la validación, una opción de tantas que podría haber, y después ya que tenemos todo validado, pues enviar los datos al Axios al servidor haciendo un post, por ejemplo axios.post, mandamos el URL y el objeto this.state.den, y aquí obtenemos la respuesta res. Aquí hacemos algo con la respuesta que tengamos. Podemos agregar también un catch para obtener el error, y aquí haríamos alguna acción si existe algún error, si no, la acción que confirma que todo fue correctamente. Entonces necesitamos la variable URL para saber hacia dónde lo vamos a enviar. El Axios necesitamos importarlo e instalarlo si no lo tenemos instalado, o podemos usar un Fetch, pero es más sencillo utilizar un Axios. Y este ha sido entonces el ejemplo para enviar o para validar la información. Sobre todo lo importante de este ejemplo es el uso de value y onChange, como lo estamos describiendo tanto como método y en el constructor con las variables del estado.